Bueno, estamos con Ariel Aguilar, que es dirigente industrial y recién La Placa lo decía todo. Y ayer dábamos con Daniela la información. Vuelve a caer la industria en todo el país. ¿Y cuál es tu mirada, Ariel? Bueno, en primer lugar, como siempre, muchísimas gracias por el espacio. Claramente que es producto de las políticas que se vienen tomando. No es que esto tiene un destino de mejorar. No hay razón para que mejore porque las políticas que se toman no acompañan a la producción, al trabajo. Lo que está sucediendo, la aprobación del presupuesto la semana anterior, claramente determina un ajuste brutal del mercado interno. Básicamente eso. Después entras en los pormenores de un presupuesto, pero básicamente lo que te asegura es que se ajusta más el mercado interno. Esto se va a significar el cierre de más empresas pymes de todos los sectores productivos, porque el 80% viven del mercado interno. Por eso esos números que vos veías ayer y que daban de este tipo de caída, se viene repitiendo mes a mes, porque es producto de una política, no es una casualidad. De todos modos, Ariel, yo veía los números ayer, ¿no? Y estamos hablando del último mes, una caída del 7,4, si no me equivoco. Sí. Veníamos de varios meses de caída, pero en algunos meses la caída logró ser un poco menor. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Que este número de 7,4% en lo que queda, que es noviembre y diciembre por lo menos, se va a intensificar todavía? En los sectores productivos, mano de obra intensiva, sí, porque ese promedio del 7,4 que vos das es justamente un promedio de diferentes sectores. Ahora, en los que más empleo generan, digo, textil, marroquinería, metalúrgico, calzado, ópticos, muebles, esos que generan mano de obra, que generan empleo, claramente van a caer en un promedio mayor. El sector nuestro no está en un 7%, por ejemplo, en las manufacturas del cuero o el más cercano al calzado. Está casi en un 20% de caída. ¿Sí? Entonces, lo que está sucediendo en este contexto es que lo que se prevé es que más adelante lo que viene es más recesión. Pero además no es una visión ni política ni ideológica. Lo anunció Sandleris cuando asumió, que se retiraba el circulante del mercado, digamos, que se enfriaba más el mercado y que se vienen 6 meses de recesión. Sí. No lo decimos los dirigentes industriales, estamos tomando lo que dice el gobierno. Hoy pasé por una confitería, por un bar de la avenida Córdoba y La Valleja, 1:12:30, 1:20 de la tarde, vacío. Un familiar me dicen que pasó por 2 farmacias esta mañana vacías. Esto es la recesión, sin dudas. Pero Adrián, yo te pregunto, a ver, ¿vas a pagar el colegio de los chicos? ¿Vas a pagar la prepaga? ¿Vas a pagar la luz, el gas? Y no te va a quedar para consumir. Esto es lo que está sucediendo en el día a día. En la vida real es mucho más complicado que en la macroeconomía. La macroeconomía son números y te dicen que cayó el presupuesto, que cayó, o que, digamos, todos números macroeconómicos. Ahora, cuando vas a la vida real, lo que sucede es que se está despidiendo gente, que se achican las horas de trabajo, que hay cada vez menos consumo. Entonces, esto que vos ves, las cortinas cerradas de los negocios, ¿se cierran los negocios porque los dueños quieren cerrar los locales? No, porque no los pueden sostener. Y esto está pasando en todos los centros comerciales. ¿Por qué? Porque esto repercute directamente, la caída del consumo, luego en las industrias. Por eso llegaste casi a 100.000 empleos, 97.000 empleos del sector industrial que se han perdido en estos 3 años. Entonces, pongamos todo en un contexto de un proyecto de país que claramente no incluye la industria, porque si no, no vamos a entender de qué se habla y vamos a tener esta ilusión que siempre tenemos de decir, bueno, dentro de 3 meses será mejor, dentro de 6 meses. No, si vos no le ponés dinero en el bolsillo de la sociedad, no va a mejorar el mercado, no va a mejorar el consumo y van a seguir cerrando industrias. Pongamos en un contexto real que esto es político, ¿no? Recién empezaba el gobierno de Mauricio Macri, a mí me tocó viajar a la provincia de La Rioja, ¿no? Y recuerdo en ese momento hablar con los industriales en el área textil, sí. Y en ese momento ellos anticipaban todo esto que iba a pasar, porque desde el sector se sabía que era lo que podía venir, pero en realidad lo que decían es, nosotros vamos más allá, lo que hay que pedir es políticas diferenciadas por sector, porque nosotros que estamos en La Rioja, gastos de combustible, bueno, lo que fuera, no es lo mismo que para alguien que está en el conurbano bonaerense, y sonaba muy cierto. Lo que pasa es que ahora toda esa discusión, y que se da en todas las áreas, ha sido postergada absolutamente, porque lo único que se discute es que no hay consumo, que hay que pagar tarifas carísimas. Es decir, a ver, esta caída en la industria tan importante nos aleja además, mientras tanto, yo no sé si vos coincidís con esto de las políticas diferenciadas, pero lo pongo como ejemplo, nos aleja cada vez más de ir avanzando en lo que tiene que avanzar cada sector. ¿Por qué? Simplemente porque hay un retroceso que no permite discutir nada más que lo básico, que es subsistir. Pero a mí me gusta el punto y el lugar donde te paraste para dar justo este tema. ¿Por qué? Porque está bien discutir políticas complementarias a determinadas políticas estructurales. Sí. Ahora, son esto,
complementarias. Claro. ¿Qué sucedió con ese sector que vos hablás? Justo en esa época, por ahí no se vio tan afectado inicialmente por una caída del consumo tan brutal como tenemos hoy, pero lo inundaron de importaciones. Hubo 3 sectores que le entraron todos los golpes juntos desde el principio, que fueron textil, calzado y marroquinería. Claro. Porque primero fueron las importaciones, después fue la caída del consumo, después fue la suba de tarifas como a todo el mundo. O sea, todas las medidas que se tomaron a sectores como esos los afectaron. Entonces, si vos me hablas de medidas complementarias o de paliativos, pero si la medida estructural no apunta a la redistribución del ingreso, al fortalecimiento del mercado interno, a administrar el comercio exterior, pero no estoy diciendo nada que no se puede hacer, lo que está haciendo el mundo. A mí me llama la atención cuando escucho a Bolsonaro el otro día hablar de alinearse con Estados Unidos, como a lo mejor en muchas cosas coincide este gobierno. Ni limones le estamos pudiendo vender a Estados Unidos nosotros. ¿Por qué? Porque han cerrado su mercado y han protegido sus industrias. Han tomado medidas populistas, gobiernos en teoría liberales. No. El liberalismo, el neoliberalismo, sí, es para aplicarse en los países periféricos. Entonces, en ese contexto, sí, van a cerrar las textiles, van a cerrar las de calzado, van a cerrar las metalúrgicas. Por eso me preocupa mucho más el contexto de lo que se viene, inclusive, que de lo que vivimos hasta ahora, que ya es bastante grave. Ahora, también tenés a un presidente del Banco Central que dice lo siguiente, que la tasa de interés debe colocarlas el mercado para conseguir la emisión cero. Bueno, la plaza está seca de pesos y era lo que vos estás remarcando. La recesión se acentúa. Bueno, pero esa es otra de las grandes construcciones y los grandes mitos que se han instalado en estos años. Y ya sí tenés una discusión entre la ortodoxia, la heterodoxia, ese tipo de discusiones. La realidad, vamos a la vida real, 40.000 pesos hoy un cliente, perdón, 30.000 pesos trae un cliente hoy que me debía. Yo a febrero, porque no me podía pagar de otra manera, fui al banco porque necesitaba para salarios y esas cosas, los quemé y me dieron 24.500 pesos. ¿Está claro? ¿De 40.000? De 30.000. De 30.000. Sí, claro. A 60 días me dieron 24.500 pesos, con lo cual se perdió la rentabilidad. Esto es lo que pasa con esas tasas. Por eso estas tasas son contra la producción, porque no te puedes financiar, no puedes cambiar cheques, ¿sí? Se valoriza. Imagínate que un cliente no le haya ido tan mal, lo tenga una reserva y uno, en vez de comprar mercadería, la va a poner al 70% en las tasas de interés. Entonces, ojo con esto de poner las tasas en ese lugar para enfriar la economía y bajar la inflación. Porque esto hicieron estos 3 años. Y la inflación fue de un 106% acumulada en estos 3 años. Digo, el problema eran los salarios que generaban inflación. Licuaron los salarios, la inflación siguió. El problema era la emisión. Bajaron la emisión, seguimos con el mismo problema. Entonces, ojo con esta con un fondo monetario que alienta a la apertura de las importaciones, ¿eh? Bueno, claramente. Ahora se van a limitar un poco acá, porque con este dólar, con esta devaluación, hace que un poco se contraigan. De hecho, el último balance comercial dio que bajaron las importaciones. Cuando lo analizaste, te das cuenta que lo que más bajaron son los bienes para elaboración, digo, las materias primas o los insumos básicos. Claro. ¿Por qué? Porque no hay producción. Entonces, está claro que el FMI sí tiene esa receta de apertura comercial. En este momento yo creo que un poco van a bajar las importaciones por este dólar. Pero eso es tan real como que no vamos a ganar competitividad en las exportaciones o en los mercados externos por una devaluación de coyuntura que te lleve el dólar a 40. ¿Por qué? Porque tengo toda la estructura productiva dolarizada. Lo único no dolarizado son los salarios, que es el motor del mercado interno. Entonces, vos fijate cuando nos dicen, pero quédense tranquilos que ahora van a ganar mercados en el exterior. Con la estructura dolarizada de combustibles, tarifas e insumos básicos, es imposible. Ariel, muchísimas gracias por haber venido. Gracias como siempre.